Spider-Man ha sido uno de los superhéroes más queridos de toda la historia, y Tom Holland no es tan buen Spider-Man, pero tampoco es tan malo. Y hay algo que pocos fans quieren admitir en voz alta. Esta versión del personaje lo tiene todo para ser la mejor de todas. Por ejemplo, la actuación, el carisma y el universo que tiene detrás. Y aún así, algo no termina de cerrar del todo bien. Y pues esto no es hate, no es nostalgia tóxica, esto es un análisis honesto. Porque cuando uno quiere a un personaje de verdad, no lo defiende a ciegas, lo analiza, lo cuestiona y quiere que sea mejor. Así que quédate porque el día de hoy vamos con el top 6 de cosas que cambiaría de este Spider-Man para que realmente alcance su máximo potencial. Y de una vez te anticipo algo, el número 1 toca el corazón del personaje. Pero bueno, sin más dilación, empezamos. Número 6. La dependencia excesiva de la tecnología. Desde que Tom Holland apareció por primera vez en Capitán América Civil War, este Spider-Man ha estado rodeado de trajes avanzados, inteligencia artificial y gadgets de alto nivel. Primero fue el traje que le dio Tony Stark en Homecoming, con su inteligencia artificial incorporada llamada Karen, un dron de reconocimiento integrado y docenas de funciones de combate. Después vino el Iron Spider en Infinity War, nanotecnología, brazos mecánicos, retráctiles, el mismo material que la armadura de Iron Man básicamente. Y en Far From Home, Peter hereda las gafas Edit, un sistema que controla toda una red de drones militares de Stark Industries. Visualmente todo eso es increíble, no lo vamos a negar, pero aquí está el problema de fondo. A algunos críticos no les gustó la dependencia de Peter Parker hacia Stark, a diferencia de las representaciones cinematográficas anteriores que mostraban al personaje como más autosuficiente. Varios de los trajes de Spider-Man en el UCM también fueron diseñados por Stark o construidos por Parker, pero con tecnología integrada de Stark Industries. Mientras que en los cómics, Parker diseñó y construyó su primer traje completamente solo. Y eso importa porque Spider-Man nunca fue un héroe que dependiera de recursos externos. Era un chico de Queens con muy poco dinero, mucha creatividad y una mente brillante que resolvía todo lo que tenía a la mano. Y ese contraste era lo que lo hacía tan especial. Un adolescente común enfrentándose a problemas extraordinarios, sin mentores millonarios, sin ejércitos de drones, sin inteligencia artificial que le diga qué hacer. Cuando le resuelves absolutamente todo con tecnología de punta, pierdes esa esencia. Y lo más curioso es que el propio UCM lo reconoce al final, ya que al final de No Way Home, Peter fabrica su propio traje sin tecnología Stark ni apoyo externo, y es un traje hecho a mano, nacido desde el anonimato y la soledad. Peter lo diseña después de que todos olvidan su identidad, marcando el inicio de una nueva etapa en la que Spider-Man debe arreglárselas por su cuenta. Y ahí está, ese es el Spider-Man que queríamos ver desde el principio. Lo ideal desde Homecoming habría sido mostrar más o menos de improvisación real, como Peter fallando, Peter ingeniándose soluciones con recursos limitados, o simplemente Peter Parker siendo el genio que es, sin ayuda de nadie. Si hay algo que define a Peter Parker a nivel identitario, es que es un genio. No solo es un chico con poderes de araña, es uno de los personajes más inteligentes de todo Marvel. Y es que en los cómics, Peter construyó sus propios disparadores de telaraña, siendo adolescente, y desarrolló una fórmula de fluido adhesivo que ningún laboratorio había logrado replicar. Ha trabajado codo a codo con mentes como Reed Richards, Hank Pym y Tony Stark, como igual y no como aprendiz. Pero lastimosamente en el UCM eso casi no se explora.
Sí, hay destellos. En Homecoming podemos ver a Peter modificar sus disparadores de telaraña. En No Way Home lo vemos sintetizar antídotos para los villanos del multiverso, lo cual fue uno de los mejores momentos de la trilogía, si me preguntan a mí. Pero son momentos aislados, y no hay una verdadera construcción sostenida. No vemos a Peter investigando en serio, no lo vemos fallando en el laboratorio, no lo vemos creando algo que nos deje sin palabras. Y eso es un problema, porque su inteligencia no es un detalle secundario, es parte de su identidad, tanto como las telarañas. Piénsalo de esta forma. Imagina si a Tony Stark lo hubieran quitado del laboratorio en todas sus películas. Si nunca lo hubiéramos visto construir, inventar, resolver problemas técnicos, ¿dejaría de ser Tony Stark? Lo mismo aplica para Peter Parker. Mostrar más de ese lado habría hecho al personaje mucho más complejo, y en las próximas entregas, con Peter ya independiente y solo. Es el momento perfecto para que esa dimensión científica tome el protagonismo que siempre debió tener. Número 4. Villanos poco personales. Este es un punto que requiere matiz, porque hay que ser justos con lo que hizo el UCM. Uno de los pilares históricos del Hombre Araña son sus villanos, pero no solo por ser poderosos o espectaculares, sino porque están profundamente conectados con él, afectan su vida personal, emocional y moral, le cuestan algo. El buitre en Homecoming funcionó bien en ese sentido. Adrian Toomes era el papá de la chica que le gustaba a Peter. Eso fue personal, eso funcionó. Pero después la cosa se complica. Tomemos a Mysterio como ejemplo. Quentin Beck fue un ex empleado de Stark Industries, que se amargó cuando Tony Stark se apropió de su tecnología holográfica y lo despidió. Buscando venganza, Beck salió con otros ex empleados resentidos de Stark para actuar como el nuevo superhéroe llamado Mysterio. Su motivación principal era contra Tony Stark, y no contra Peter Parker. Sí, terminó afectando la vida de Peter directamente, de formas muy brutales, lo torturó psicológicamente, intentó matarlo y al morir reveló su identidad secreta al mundo entero, lo que desencadenó todo lo que vino después. Pero esa conexión fue casi accidental. Beck usó a Peter como herramienta para llegar a los recursos de Stark. No había una relación previa, no había historia compartida, no había una herida personal entre ellos. En los cómics clásicos, los mejores villanos de Spider-Man son aquellos que lo conocen de verdad. El Duende Verde sabía quién era Peter Parker. Doctor Octopus llegó a casarse con su tía May, y Carnage surge de una relación directa con el simbionte de Peter Parker. Esos conflictos pesan muy diferente, porque no solo es una batalla física, sino una guerra personal. El UCM está comenzando a corregir esto, con la nueva etapa de Peter, completamente solo. Sin identidad, sin aliados, los próximos villanos tienen la oportunidad de ser los más personales de su historia, pero tardaron 3 películas en llegar a ese punto. Puesto número 3. El tono demasiado ligero. Este Spider-Man tiene mucho humor, demasiado a veces. Y escuchen, el humor siempre ha sido parte del personaje. Peter Parker hace bromas en medio de las peleas. Eso es canónico, eso es parte de su encanto. Pero el Hombre Araña no solo es comedia, también es tragedia, también es consecuencia y también es peso. Y eso en la trilogía de Holland estuvo ausente durante mucho tiempo. Comparen con Spider-Man 2 de Sam Raimi, del año 2004. Raimi y el guionista Alvin Sargent acordaron que el tema principal de la secuela debía centrarse en la constante lucha interna por mantener el equilibrio entre el hombre y el superhéroe, en Peter Parker, y en sus conflictos existencialistas acerca de ser una persona normal o consagrarse a la responsabilidad de su condición del héroe. Eso es lo que hizo grande a esa película. No las peleas, aunque fueron bastante épicas, sino ver un Peter Parker al que todo le sale mal, que no puede pagar el alquiler, que pierde su trabajo, que decepciona a todos los que quiere, y que en algún momento decide que ya no puede ser Spider-Man, porque el costo es demasiado alto. Hay un equilibrio perfecto entre la imposibilidad de Parker para llevar su vida adelante,
y las escenas de acción. Pocas películas de Marvel actuales mantienen esa pugna entre el interés por el personaje y lo que ocurre, y la amenaza del villano de turno. En la trilogía de Holland, ese equilibrio estuvo desbalanceado hacia lo ligero durante demasiado tiempo. Homecoming fue una comedia adolescente medio entretenida, pero con poco peso emocional real. Far From Home también optó por un tono más ligero, con muchas escenas de humor, de situación. Y solo en No Way Home, el tono se volvió más oscuro, más maduro y más doloroso. Y esto no es casualidad, que muchos consideren que esa es la mejor película de la trilogía. El humor es buena herramienta, pero solo funciona cuando hay algo serio debajo que contrastar. Sin ese contrapeso dramático, las bromas no aterrizan de la misma manera. Número 2. La falta de madurez visual. Este es el punto más sutil de la lista, y también el más ignorado, pero influye más de lo que parece. Tom Holland sigue viéndose muy joven en pantalla, y al inicio eso era perfecto, era parte del encanto, un Spider-Man adolescente que se veía y actuaba como adolescente. El problema que veo aquí es que el personaje ya ha vivido demasiado, como para que eso siga funcionando de la misma manera. En el arco de 3 películas, Peter Parker perdió a su mentor, se convirtió en un fugitivo, perdió su reputación, perdió a su tía May y finalmente tuvo que borrar su propia existencia de la memoria de todos los que conocía. Eso debería marcar a alguien. En los cómics, la evolución visual de Peter es parte de la narrativa. Hay etapas en donde se le ve más cansado, más marcado, y hay periodos donde aparece con barba descuidada, con ojeras y con el cuerpo más definido y curtido por años de pelea. Y esto no es vanidad, es lenguaje visual. La apariencia de un personaje comunica su estado interno sin necesidad de diálogo. Un Peter que se ve diferente después de No Way Home le dice al público: esto no es el mismo chico de Homecoming, este es alguien que ha sufrido de verdad. Y ese cambio visual podría ser el mayor marcador de la nueva etapa del personaje. Con Brand New Day en camino, esa debería ser la oportunidad perfecta para que el diseño de producción tome una decisión consciente y mostrarnos que Peter Parker ya creció. Puesto número 1. La falta de consecuencias reales. Ahora sí, lo que todos esperaban, el número 1. La razón por la que muchos sienten que algo le faltó a este Spider-Man durante sus primeras 2 películas es la falta de consecuencias reales. Y si hay algo que define al Hombre Araña como personaje desde su primera aparición en Amazing Fantasy número 15 en 1962, es el precio que paga por ser Spider-Man. Esa es la verdadera esencia del personaje, no sus poderes, no su traje y no sus gadgets. Es el costo. Es perder personas, perder oportunidades, perder partes de su vida que no va a volver a recuperar. Eso nació con la muerte del tío Ben, el momento en que Peter entendió que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que sus decisiones tienen consecuencias que no siempre puede controlar. Y durante las primeras 2 películas del UCM, esa parte del personaje estuvo casi ausente. En Homecoming, Peter enfrenta consecuencias menores. Tony le quita el traje temporalmente, Liz se va a mudar, pero todo se resuelve relativamente bien. En Far From Home, Mysterio revela su identidad al final, lo cual fue un giro totalmente brutal. Para la película en sí transcurre con un tono más ligero, casi de aventura vacacional. Fue en No Way Home la que cambió todo, y es que hay que reconocérselo. Esa película entendió perfectamente lo que necesitaba el personaje. Vimos consecuencias de verdad, la muerte de la tía May, el peso de haber abierto el multiverso y la soledad absoluta de borrar tu existencia de la memoria de todos. Y justo ahí, en ese momento de pérdida total, es donde este Spider-Man comenzó a convertirse en el verdadero Hombre Araña, porque Spider-Man no se trata de ser el más fuerte, se trata de levantarse cuando todo te está destruyendo. El problema es que el UCM esperó hasta la 3ª película para llegar hasta ahí. Ese desarrollo de consecuencias reales debió construirse gradualmente desde Homecoming. Cada película debió costarle algo a Peter, no al final
no como giro de tercer acto, sino de forma orgánica y acumulativa real. Porque cuando la tragedia aparece de golpe en la película 3 impacta, pero no tiene el mismo peso que si la hubieras visto construirse durante años. Al final del día, este Hombre Araña no es malo, está muy lejos de ser malo. De hecho, tiene todo para ser el mejor Spider-Man que hemos visto en pantalla. Por ejemplo, la actuación de Tom Holland es genuina, la conexión emocional que genera con el público pues es real, y No Way Home demostró que cuando este Spider-Man sufre de verdad, cuando paga el precio de quien es, nos rompe el corazón de la mejor manera posible. La pregunta aquí ahora es, ¿qué sigue? Peter Parker está solo, sin dinero, sin alias, sin identidad conocida. Por primera vez en el UCM, este Spider-Man es completamente libre y completamente vulnerable. Y si las próximas películas mantienen eso, si no le devuelven todo lo que perdió de forma rápida y conveniente, si lo dejan cargar con el peso de sus decisiones, entonces quizás apenas ahora estamos viendo al verdadero Spider-Man en el UCM. Pero mejor tú dime, ¿tú qué crees? ¿Esta versión ya está a la altura de los mejores Spider-Man de la historia o todavía tiene que demostrar mucho más? Déjame tu opinión en la caja de comentarios y si este video te hizo pensar, ya sabes lo que sigue. Like, suscripción y compártelo con ese amigo que defiende a este Hombre Araña a ciegas. Nos vemos en el próximo video.